comportamiento y contexto, sino que pueden ser dinámicas, ¿verdad? Podríamos estar en la fase de planificación, con la fase de reacción, en comportamiento y demás, ¿verdad? Entonces, esto es un análisis que yo hago posterior, no durante, ¿verdad? Porque también es parte como de la, del aprendizaje que he estado teniendo este año con respecto a estos temas. Pero como pueden ver aquí hay activación de conocimientos previos, ¿verdad? Que esto nos ayuda también a ir desarrollando lo que es pensamiento crítico, activación del valor de la actividad, conciencia y monitoreo de esfuerzo, uso del tiempo, que esto era algo que yo les venía preguntando a mis chicos, que cómo estaban estudiando y cómo estaban practicando la materia y muchos tenían asuntos ahí con la cuestión del uso del tiempo y la priorización. Entonces, estas estrategias de autorregulación, pues yo las diseñé gracias a, digamos, a este curso que yo estaba llevando, el de docencia universitaria, entonces yo lo logré dividir en pasos para facilitar mi trabajo y el de mis estudiantes para que se fueran como independizando. Eh, el, el proyecto, eh, como les digo, tenía varias fases, ¿verdad? Las primeras 2 semanas fueron bastante fuertes en el sentido de que si hablamos de algún tipo de andamiaje, era bastante cargado las primeras 2 semanas, pues yo tenía que estar como muy de la mano con los estudiantes, explicarle las estrategias, tanto individuales como grupales, en qué consistían para poder llegar, digamos, a esa meta que se quería alcanzar. Sin embargo, yo lo que quería enfatizar también era el proceso para promover esa socialización y que culmináramos con esto que estamos viendo acá. El grupo era muy pequeño, era solo 11 estudiantes, perdón. Entonces se dividieron en grupos de 3 y un grupito de 2. En, en esta foto en particular, digamos que esta fue la primera vez en que yo los veía interactuando, sonriendo, interactuando con otros compañeros que no fueran los de su grupito, ¿verdad? Entonces fue bastante bonito ver esto, porque se estaban riendo muchísimo y eso a mí me llena de satisfacción. Este fue uno de los juegos que 3 de mis estudiantes diseñaron. Ustedes ven ahí, era como un juego de mesa y unos corazones lila y otros morados, ¿verdad? Más oscuritos. Entonces los chicos empezaban a jugar y si caían en un corazón morado oscuro, este estaba ligado a una actividad. Entonces ellas adaptaron, a ellas les tocaban las vocales frontales. Entonces, en uno de los corazones tenían que jugar stop, en otro se les daba una palabra y tenían que crear una oración o una historia basada en la palabra, pero en la oración tenían que incluir palabras con ese sonido vocálico. Entonces los ponía a negociar entre ellos y pues a crear, que era lo más importante, y, y a poner en práctica los conceptos sobre, en este caso, vocales frontales. Olvidé mencionar que cada grupo daba como una presentación sobre teoría de vocales y luego llevaba a cabo los juegos para poner en práctica toda esta teoría. Este fue uno, Profesora, nos resta un par de minutos, por favor. ok, este fue uno de los más creativos porque ellas hicieron el tablero y adaptaron actividades. Vamos a ver el siguiente, es un videito de muy pocos segundos. Esta es una adaptación del juego Jeopardy. eh, y bueno, veamos rápidamente. They can use the tokens, right? They can use the tokens. En este caso, en el juego,
ellos adaptaron Jeopardy con ¿Quién quiere ser millonario? Fue como un mix. Entonces ellos tenían como los comodines, ¿verdad? Entonces ahí la estudiante está usando un comodín para poder justificar la respuesta. Vean el espacio de laboratorio, qué restrictivo que es, o sea, son estaciones y no hay como mucho campo para estarse moviendo. Entonces ahí ellos a ellos les correspondían las vocales del medio, que son las schwa, ¿verdad? Y el diagraph. Entonces, lo que hacían fue poner varias categorías y cada categoría tenía una pregunta y ellos la hacían y ellos debían contestar justificando con teoría la respuesta. Entonces fue bastante interactivo y se usaron los comodines bastante, entonces fue muy divertido. Bueno, algunas habilidades que se fortalecen en este ejercicio es explotar nuestra creatividad. Yo creo que uno debe tomar acción ante situaciones adversas, como las que comenté anteriormente, y solucionar problemas. Y trabajar en equipo con nuestros estudiantes. Yo creo que eso es muy valioso que ellos lo vean, porque a veces está el profe aquí, los estudiantes allá, y no hay como ese enlace. Entonces, creo que si les exponemos, que si somos honestos, tenemos una comunicación asertiva con nuestros estudiantes, podemos lograr maravillas, como en este caso. Algunas de las bondades sobre esta estrategia fue que, bueno, yo siento que nos permite enfocarnos en el proceso, no solo en el resultado. En mi caso, el resultado fue maravilloso, estoy muy, muy contenta. De hecho, tengo a mis estudiantes este semestre y la interacción es diferente. También enseñamos con el ejemplo, que ante la adversidad busquemos salidas creativas y constructivas y no quejarnos. Creo que es muy fácil quejarse, llegar de mal humor, despreciar quizás el espacio que tenemos para dar clases, ¿verdad? Entonces como que darle vuelta a eso. Mis estudiantes lo sabían y saben que no me gusta ese espacio, pero yo trato de hacer lo mejor que puedo para que sea agradable, que sea interactivo y que no nos limitemos solo por eso. Algunas limitaciones es el tiempo que se debe invertir en la enseñanza de estrategias, pero una vez que se hace, luego el trabajo es más fácil. Y que la carga laboral inicial es mayor al inicio y ya luego va bajando. Creo que esas podrían ser limitaciones. Yo no le veo problema, pero en fin, algo le busqué. Y eso sería. Muchísimas gracias. Al contrario, más bien muchísimas gracias tanto a Jenny como también a Laura por la You're intervención. welcome. You're Adelante, welcome, Professor Laura. Thank you. You're welcome. adelante, profesora Karim, que desde la Bueno, Universidad del son las Rosario. 11:55. Vamos a ver si lo logro en 10 minutos. En principio, pues agradecer la presencia de ustedes. Segundo, invitarlas si pueden encender sus cámaras. Para mí sería de gran valor, por favor, a Álvaro, Ronald, a Miguel, a Karel y a Luis Ángel, se los agradecería enormemente en este espacio. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, 11:55. Bien, entonces la experiencia que postulé para este evento la he titulado Discapacidad y Sociedad, de la inclusión a la coexistencia. Soy profesora en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y justamente de la inclusión a la coexistencia, esta es una clase que se dicta para estudiantes de diferentes programas, no solamente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, sino estudiantes también de ciencias sociales como sociología, ciencias sociales en general que inscriben esta asignatura como electiva. Y justamente busco presentar como esa transición de esa ancla permanente que ha permanecido el asunto de la discapacidad desde la perspectiva de inclusión con una perspectiva más crítica y más de trascendencia. He tratado de ser muy fiel, digamos, a las instrucciones de los organizadores del programa, del congreso,
La presentación entonces está orientada a en qué consiste la experiencia docente, qué habilidades docentes se fortalecen por medio de ellas, las evidencias de implementación y los resultados. En principio quisiera saber si me pueden ayudar escaneando este QR y responder esa pregunta, por favor. Voy a dejar de compartir. ¿Lo alcanzaron a tomar o lo proyecto otra vez? Ya lo proyecto. Acá está. Y voy a compartir también el acceso por el chat. Estoy tomando ese riesgo de tiempo, pero bueno, vamos a ver si lo logramos y si ustedes me ayudan también. Ya vamos solamente 2 palabras, vamos a ver si nos animamos. Maravilloso. Mil gracias. Bueno, entonces aquí vemos sus palabras. Cuando pensamos en una persona con discapacidad, ¿qué palabra se nos viene a la cabeza? Diferentes habilidades, esfuerzos, posibilidades, barreras, apoyo, capacidades diferentes. Es justamente desde aquí donde quisiera presentar una de las principales tensiones en los estudios en discapacidad es que partimos de una sola historia, de la historia de lo abyecto, de lo distinto, de lo anormal, de lo diferente, de la dependencia, de pensar en las autonomías individualizadas. Históricamente y culturalmente hemos tenido ese arraigo del pensamiento desde esa perspectiva y ha sido la inclusión la que ha emergido como la panacea de resolver todas estas situaciones. Pero justamente esa perspectiva inclusiva nos lleva a pensar en muchas preguntas. Primero, ¿quién incluye a quién? Relaciones de poder, de dominio, de subordinación, de dependencia, son tensiones que tenemos que seguir dilucidando y redescubriendo en estos espacios de comprensión de la discapacidad. Bien, ¿en qué consiste entonces esta experiencia docente? Como les comentaba, es un curso regular de 2 horas a la semana en donde participan estudiantes de diferentes profesiones, no solamente de la salud, sino también de las ciencias sociales. Entonces es una experiencia valiosísima porque el encuentro interprofesional ayuda a conversar y a transitar, no solamente desde aspectos teóricos, desde diferentes historias y cómo contamos las historias de discapacidad, sino cómo aprendemos a narrarlas y también a controvertirlas. Discapacidad es un concepto muy complejo. Ustedes ven que dis, el prefijo, significa falta, sin, y capacidad viene del latín capax asis y significa tener cabida. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién otorga cabida a quién? Entonces, esta experiencia docente está basada en la intertextualidad y cómo a través de diferentes medios audiovisuales o diferentes textos aprendemos a encontrar o a descubrir otras formas de narraciones en torno a la discapacidad. Por ejemplo, historias como este video que se encuentra en YouTube, Por 4 esquinitas de nada. Si ustedes lo ven, es un video que genera sensibilidad, sensibilización, como el ideal de la inclusión, pero a partir de las experiencias que vivimos en clase, podemos comenzar a construir unas formas que controvierte esta perspectiva de la diferencia, de la distinción. ¿Por qué somos unos los nosotros y por qué son otros los otros? Y ya sabemos en qué lugar ocupan las personas con discapacidad. Utilizamos también otros tipos de textos o de narrativas que
al interior en su contenido no hablan particularmente de discapacidad, pero sí nos ayuda a leer entre esos textos, entre esas narrativas, otras lógicas de pensar o repensar cómo socialmente hemos construido el concepto de discapacidad. Uno de los ejemplos, quizás ustedes conocen este video, The Danger of a Single Story. Ahí hacemos una transferencia a propósito de la narrativa de Chimamanda Adichie a situaciones de discapacidad, porque siempre lo ubicamos desde el lugar de lo abyecto, desde un solo lugar. Historias también desde personas con discapacidad, como la presentación de Stella Jung en su maravilloso discurso sobre I'm not your inspiration, thank you very much. No soy tu inspiración. ¿Por qué ese lugar de lo abyecto no solamente nos lleva a pensar en las personas con discapacidad como esas dependencias, autonomías individualizadas, como esa perspectiva de superación, de inspiración, pero que marca también distinciones entre unos y otros? Estas experiencias también como textos magistrales, como el How We Look, cómo vemos, cómo significamos el sentido y cómo son vividas las vidas de las personas con discapacidad, como la pregunta inicial, no solamente la pregunta que parte siempre tradicionalmente de la idea de dependencia o de deficiencias. Y, por supuesto, la perspectiva y las críticas de desarrollo. Aquí traigo un ejemplo del cuento que trabajamos en clase sobre Allá vamos otra vez, de Oren Ginsburg, que también nos ayuda a hacer transferencia a los asuntos de cómo comprender la discapacidad. Entonces, si ustedes ven aquí, entre los intertextos, vamos ya a las teorías, a las corrientes históricas de discapacidad, a las tensiones que se viven entre las perspectivas funcionalistas o los estudios críticos en discapacidad. Entonces, el sentido y la implicación y la participación constante de los estudiantes es pensada desde otro lugar, es agenciada desde otro lugar. En términos de qué habilidades docentes se fortalecen por medio de ella, para mí, muchísimas, traigo aquí algunas. Uno, el valor de la experiencia empírica. Muy en sintonía con lo que presentaba Laura cuando decía, soy una profesora kinestésica, maravilloso. Aquí también veo el sentido de la implicación, cómo nuestros sentidos y las emociones que ponemos en nuestras clases generan unos ambientes distintos. Y no unos ambientes distintos solamente para los estudiantes, sino con los estudiantes, porque eso me permite significar mi actividad docente. Otro aspecto es el reconocimiento y la contextualización argumentada de los estudios en discapacidad. Fíjense que este curso es un curso teórico, es un curso denso, pero cómo a través de diferentes experiencias, el curso en sí mismo es un portafolio de experiencias pedagógicas, cómo contamos diferentes historias y diferentes lugares para comprender eso que hemos llamado actualmente discapacidad. Otra habilidad docente es el sentido y la implicación para lo que significa vivir una vida humana, no superar deficiencias, no pensar en las limitaciones solamente desde esa perspectiva de la etiqueta que han tenido las personas con discapacidad, principalmente desde los lugares de la opresión y de la exclusión. El valor de la creación de los ambientes interprofesionales, los ambientes interdisciplinarios, para crear conocimientos, para crear comunidades de aprendizaje no orientadas a la, comillas, inclusión, sino orientadas al valor, a reconocer el valor de las vidas como las vivimos, desde la perspectiva del reconocimiento, de la equidad, de aprender a coexistir unos con otros. La generación de confianza es muy importante para mí. Un estudiante con confianza, no trabajo con la pedagogía del castigo, sino de la confianza, de la implicación. Y este portafolio de actividades me ha venido ayudando en más de 20 años que tengo en este campo de trabajo, reconocer cómo una experiencia pedagógica atrae confianzas, participación y co-creación de diferentes espacios. Otras habilidades docentes es la posibilidad de causar oportunidades de compartir por fuera de clase lo que hacemos en ella. Por fuera de clase, socialización en eventos académicos, pasantías internacionales, publicaciones, transferencia de proyectos con impacto social. La clase se convierte en un semillero de gestión del conocimiento, de transferencia de prácticas profesionales también. Y lo más importante para mí, aprender con mis estudiantes.
me asusta cuando oigo es experto. Yo no soy experta en nada, solamente soy una persona con una vocación de aprendizaje constante. Como evidencias de implementación, por supuesto, producción académica. El primero, Teaching Disability Strategies for the Reconstitution of Disability Knowledge, es justamente una descripción a partir del cuento de Por cuatro esquinitas de nada. Este artículo lo escribimos con un profesor de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, quien me acepta a realizar una pasantía con él para presentar y construir estas experiencias pedagógicas. La transferencia de estos aprendizajes en proyectos de carácter social, la participación en eventos académicos como ponente. Aquí pongo de primeras entonces este espacio, lo que me ha llevado, digamos, a reflexionar y a compartir en diferentes espacios académicos, en educación, en ciencias sociales en general, en estudios críticos en discapacidad en el mundo, tanto con organizaciones académicas como organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Por supuesto, la posibilidad de Profesora, acceder, disculpe, si pudiéramos ir cerrando, sí, que ya señor, nos están becas de llamando a la sala. movilidad internacional, a partir de estas experiencias de clase que tenemos con los estudiantes, diarios de reflexión con mis estudiantes, y bondades, principalmente el sentido de la conexión, de la co-creación, limitaciones, el aseguramiento del trabajo autónomo de los estudiantes por fuera de clase, y como propuestas de fortalecimiento, la oportunidad de llegar a construir comunidades de práctica, no solamente al interior de la clase, sino también con profesores de otras asignaturas. Y solamente darles la invitación y la bienvenida a que visiten Bogotá. Muchas gracias. Al contrario, las gracias a ustedes tres como expositoras y también a quienes participaron como audiencia. Acá en el chat, hace un momentito les coloqué también el enlace para que hagan el registro de su asistencia a la vitrina. Y también, si alguno o alguna le hiciera falta, les coloco de nuevo el enlace a la sala principal. Nos queda todavía alrededor de un minutito. No sé si alguno de los integrantes de la audiencia quisiera hacer algún comentario respecto a las tres experiencias sumamente interesantes de las expositoras. Listo, no hay ningún problema. Nos están llamando ya para que vayamos a la sala general para la última actividad que tendremos en este día. De nuevo, muchísimas gracias y no olviden registrar su asistencia a la vitrina. Nos vemos. Gracias, Roberto, Gracias. a todos, gracias. Gracias. Gracias.